Este curso no es trascendente solo porque se imponen enormes carencias materiales. Yo creo que este es un curso desafiante por todo lo que nos estamos proponiendo en elevar la calidad de nuestra educación. Hacer un proceso de perfeccionamiento significa no solo cambiar libros, planes, programas, orientaciones metodológicas y cuadernos de trabajo, significa cambiar la concepción curricular. Nosotros tenemos un llamado a hacer cosas diferentes, a convertir la excepción en regla. Y se va a seguir elaborando uniformes y se van a seguir vendiendo para lo que ya no era la primera prioridad, es decir, para la continuidad. Iniciar el curso escolar en estas condiciones, con garantías de continuidad de estudio para todos los estudiantes, es un acontecimiento que tenemos todo el derecho de celebrar y el deber de cuidar como lo que es un patrimonio sagrado de nuestra revolución. Saludos a todos los seguidores del podcast en todas nuestras plataformas y medios. Este es el podcast número 10 y precisamente va a tratar sobre un tema que llega a todas las familias cubanas, el inicio del curso escolar. Un curso que abarca un universo de más de 1.600.000 niñas, niños y adolescentes que vuelven a las aulas. Hacemos este curso en momentos muy complejos y desafiantes para la economía del país, que como todos conocemos opera bajo tensiones tan fuertes que a menudo nuestro gobierno se ve en la disyuntiva de elegir a qué actividad vital puede invertir los escasos recursos que disponemos hoy como consecuencia del recrudecimiento del bloqueo y la persecución financiera. Por lo tanto, iniciar el curso escolar en estas condiciones, con garantías de continuidad de estudio para todos los estudiantes de todos los grados de la enseñanza general, es un acontecimiento que tenemos todo el derecho de celebrar y el deber de cuidar como lo que es un patrimonio sagrado de nuestra revolución. Y eso está asociado mucho al esfuerzo, a la disposición, a la entrega de miles de profesores, de miles de docentes, de miles de dirigentes de todo nuestro sistema de educación y de todo un grupo de organismos e instituciones del Estado que participan en la organización y en el aseguramiento a este importante proceso. Para hablar de todas estas cosas hemos invitado hoy a nuestra querida ministra de Educación, la doctora en Ciencias, Nay Mariani Trujillo Barreto, y a la también querida doctora en Ciencias Silvia Navarro, directora general del Instituto de Ciencias Pedagógicas del Ministerio de Educación. Yo con ustedes, sabemos que hemos hablado mucho en estos días sobre la educación. Yo creo que la ministra ha sido muy clara y ha comunicado de manera muy vehemente por todos los acontecimientos que se han transitado para llegar al inicio de curso, con toda la vivencia de los recorridos de provincia. Hemos hablado de muchos temas, pero yo sobre todo quisiera detenernos hoy en los temas que menos hemos destacado y tienen un valor tremendo para que sean conocidos por nuestro pueblo, y también en recalcar, ratificar, afianzar y también poder aclarar dudas o percepciones diferentes que tenga nuestra población sobre el curso escolar. Porque este curso no es trascendente solo porque se imponen enormes carencias materiales. Yo creo que este es un curso desafiante por todo lo que nos estamos proponiendo en elevar la calidad de nuestra educación. Y es que este año en ese curso comienzan procesos muy importantes para la enseñanza general. Procesos que están asociados a la innovación, a la transformación y al perfeccionamiento. Y yo creo que nadie mejor que nuestra ministra para poder explicar esas características que van a definir, que van a ser el contenido fundamental de este curso. Por favor, ministra. Gracias, presidente. Efectivamente, entre las cosas más importantes que yo creo que merece la pena abordar son precisamente aquellas estrategias particulares que van a ser de mayor implementación de asuntos de novedad. Sobre todo porque, como bien explicaba, el hecho mismo de que vamos a tener que estar sorteando determinadas dificultades no va a limitar la capacidad que hemos ido creando, porque ha habido todo un proceso de preparación para eso, de que podamos también innovar. Hay al menos 4 estrategias básicas, hay otras, ¿no?, en el sistema de gestión, pero que yo creo que recogen las prioridades fundamentales y las más retadoras y que han llevado una preparación. Y en ese sentido hay un primer asunto que le hemos dado un nivel de jerarquía muy alto,
que tiene que ver con la transformación de la labor educativa integral y todo lo que está asociado también a la formación ideológica de la ciudadanía. Y allí hay al menos 3 elementos que nosotros hemos considerado, debemos priorizar, muchos de ellos ya en implementación incluso, con novedad en la propia plataforma que tiene el tercer perfeccionamiento, porque desde allí es que nosotros estamos entonces priorizando algunos elementos. Y en ese sentido, por ejemplo, aparece con mucha fuerza cómo vamos a jerarquizar la función de la escuela como coordinadora de las influencias educativas. Es decir, cómo la escuela logra que en ese proceso educativo donde todos participamos, bueno, la familia, la comunidad, cómo integrarnos mejor con los actores sociales y cómo también apoyar a la familia para que pueda cumplir su rol también como una institución que participa en la educación. En ese mismo orden de cosas hemos priorizado mucho una transformación importante en el aprendizaje de la historia, que es una disciplina con asignaturas entrantes en prácticamente todos los niveles nuestros, y sobre todo dentro de eso también hemos jerarquizado mucho la disciplina que tiene que ver con la formación ciudadana, porque también queremos en esa labor educativa integral priorizar todo lo que tiene que ver con el comportamiento cívico, con otros males que hoy, la decencia, otros asuntos que son problemáticas en el mundo y que Cuba no escapa a esa concepción también global de la propia existencia humana hoy, y por eso también dentro de eso estaría todo el enfrentamiento que queremos hacer con los temas asociados con la droga, con el embarazo en la adolescencia, con el comportamiento cívico, y en ese sentido, bueno, hay una prioridad importante desde esa disciplina, pero también desde todas las actividades complementarias que se desarrollan en la escuela, en la flexibilidad que ofrece el perfeccionamiento y que más allá de un currículum que es obligatorio, común, hay toda una plataforma metodológica para poder interactuar de otro modo y complementar con otras actividades. Y dentro de eso nosotros también estamos dando mucha prioridad a que haya un enfoque de formación de pensamiento crítico a través de una cultura general, que podamos abordar incluso la concepción de la lectura como un aporte importante para esa cultura y ese comportamiento cívico que la nueva ciudadanía necesita, y dentro de ello también que puedan apropiarse desde herramientas propias a partir de poder comprender todo lo que pasa en la humanidad y entender también nuestro modelo, nuestras posibilidades incluso de un proyecto de vida que se diferencia de cualquier otro, con un modelo de éxito que es totalmente distinto, y nosotros queremos que sea a partir de que puedan adquirir una cultura que les permita asumir posición propia. Por eso es que hablamos también de pensamiento crítico, y también lo estamos enfocando con la participación social. Es muy difícil que solo leyendo sobre la laboriosidad seamos laboriosos, es muy difícil desarrollar responsabilidad social solo leyendo sobre la responsabilidad social, y realmente casi todo por lo que hoy la ciudadanía contemporánea tiene que interpretarse es participando, y nuestro modelo precisamente quiere una participación protagónica de esa ciudadanía que también se aprende en la escuela, ¿no? Y entonces allí hay un importante elemento. Y hay otro asunto que hemos priorizado mucho que tiene que ver con programas también que se reconocen como la aplicación del programa Sembrar Ideas, Sembrar Conciencia, que tiene que ver con el enfrentamiento a la colonización, que incluso no es un problema para Cuba. Yo creo que en este contexto en que la humanidad hoy vive hay muchas formas también que tenemos que defender el respeto a la cubanía. Nosotros también pensamos que tenemos que transformar los métodos para el diálogo, y por eso hemos priorizado tanto en la preparación de los docentes como incorporaciones ya en actividades complementarias con modelaciones para todos los niveles educativos, cómo cambiamos no solo el método, porque podemos cambiar de plataforma, pero que no haya diálogo de todas maneras. Es decir, si lo mismo que diríamos en un matutino formal o en un teatro lo decimos en otra plataforma, realmente no ha habido un cambio, y eso, bueno, es gradual, porque también hay que prepararse para eso, nuestros profesores, la participación de otros líderes y actores de la academia, de la intelectualidad, de la cultura, de la comunidad. Y entonces por eso estamos hablando de una red de actores que acompaña a la escuela, y la escuela sigue como coordinadora de la influencia educativa porque es la que tiene las herramientas para lograr que esa coherencia sea de ese modo. Y que en ese diálogo no solo cambiemos el método, sino que también sepamos elegir los contenidos para el diálogo. Nosotros evidentemente tenemos que proponer determinados asuntos para el diálogo porque los valores son sentimientos superiores, y si no los proponemos y si no hablamos de ellos no se desarrollan, pero también nosotros pensamos que hay matrices espontáneas que tenemos que atender, porque no las abordemos en la escuela van a dejar de existir. Por lo tanto, ese diálogo va a estar en la comunidad, va a estar en el medio familiar, y es muy importante que la escuela pueda apresurarse a establecerlo, y entonces que podamos encontrar argumentos que sean desde el consenso y no desde la formalidad o desde la imposición. Entonces, alrededor de estos asuntos está esa estrategia específica que está enfocada en transformar la labor educativa integral y todo lo que está asociado al trabajo político ideológico, la descolonización, las formas de diálogo. Hay otra estrategia muy importante que tiene que ver con la necesidad precisamente de cuál es la ciudadanía
Yo creo que cuando decimos que para que puedan estar al nivel de su tiempo y floten sobre él, como nos decía Martí, es muy importante considerar cuáles son las competencias de un ciudadano de este tiempo, en que prácticamente desde la gestión del conocimiento se transversaliza todo lo que puede ser para desarrollo de la humanidad. Y entonces allí hemos priorizado mucho las competencias para la innovación, apreciando la innovación en su más amplio sentido, no solo como transferencia de la ciencia y la tecnología, sino también las formas de emprendimiento, de creatividad, son también formas de innovación. En ese mismo sentido, las competencias para el idioma inglés, sin lo cual prácticamente es muy difícil incluso acceder a literatura actualizada en determinados temas imprescindibles, y también en ese sentido la cultura digital, en lo cual hay un gran reto. Incluso en nuestros claustros. Nosotros estamos comenzando ahora mismo con un curso que es para todos los profesores utilizando nuestras plataformas y que se enfoca también en la cultura digital. Y en ese ámbito también de innovación nos hemos concentrado muchísimo en tratar de que en estrategias, por ejemplo, que tienen que ver con la formación técnica y profesional, nosotros podamos también innovar. Nosotros hemos estado evaluando cuáles son las ofertas que damos desde la formación, y realmente en la transformación que ha tenido Cuba, el mundo del empleo se ha movido muchísimo. Nosotros pensamos que todavía ya hay reservas cada vez que nos entrevistamos, por ejemplo, con los muchachos de ese nivel de formación, con sus motivaciones o no por determinadas cosas, nos damos cuenta que también tenemos que pensar en modelos para formar competencias para el empleo local, más allá de lo que hoy tenemos, y allí hay una importante plataforma. También estamos prestando mucha atención al tema de la formación del profesorado, la atención integral de los docentes, y en ese sentido vamos a continuar con el plan integral que ya hemos introducido, algunas de las propuestas que hemos hecho, que no solo tienen que ver con la remuneración o con la distinción de los claustros de las escuelas pedagógicas y de los IPBC, o quizás el reconocimiento también en remuneración a la sobrecarga que algunos asumen, sino que va más allá, va hacia la profesionalización, hacia el perfeccionamiento de su preparación. Y bueno, en ese sentido también hemos ideado otras cosas a partir de las solicitudes que han hecho nuestros profesores, porque la actividad pedagógica, como sabemos, es muy compleja, requiere mucho empeño, es algo que no se puede hacer desde el trabajo a distancia, que no podemos combinar con otras formas del empleo, y entonces, bueno, en ese esfuerzo extraordinario nos conviene mucho poder mantener la experiencia de nuestro profesorado, y por lo tanto estamos tratando de trasladar de un territorio a otro todas las iniciativas que se han tenido también de atención desde lo local, porque realmente toda la transformación que nosotros querramos lograr, la variable que más determina es precisamente el docente, por lo tanto tiene que tener altas competencias, y es una etapa del desarrollo de la humanidad que requiere competencias. No estamos en la batalla por el sexto grado, estamos en un momento de muchas complejidades donde las competencias del docente, un docente que tenga también desarrollado una concepción de docente investigador, está en mejores condiciones para asumir tendencias importantes de la didáctica. Escuchándote, me remonto a los dos momentos en que he participado con usted en los últimos meses, y sobre todo también a finales del pasado año, que fue un seminario de preparación de cursos, y también el balance que hicimos del trabajo de educación a inicios de año. Y yo creo que algo que hay que destacar, que lo aprendimos ahí, que ustedes lo compartieron con nosotros, precisamente que todas estas estrategias se construyeron por un proceso participativo desde los profesores, desde las escuelas, también con los expertos, los investigadores y los científicos, y por eso yo creo que es un proceso que está también acompañado, que está en el deseo de los docentes, de los profesores, porque tiene que ver mucho con los anhelos de perfeccionamiento para la educación que todos desean. Y yo, que procedo de una familia, digamos, de maestros, en mi familia, dos figuras fundamentales de la familia, mi mamá y mi abuela, ejercieron el magisterio durante muchos años, y nací con una conducta guiada por el pensamiento de Martí, los consejos de dos maestras en la casa, y también por las bonitas experiencias que tuve como estudiante, que las recuerdo. Cuando te oigo hablar, estoy soñando, porque yo creo que estamos acercándonos a la educación, al perfeccionamiento de la educación que tanto queremos en nuestro país, que realmente forme jóvenes preparados para la vida, para que le puedan aportar también a la causa de nuestra revolución y de nuestro país. Hablabas al final también de todas las incursiones que estamos haciendo en el perfeccionamiento de la didáctica. Hoy hay a nivel mundial experiencias importantísimas de lo que se conoce como las metodologías centradas en el estudiante,
o las didácticas desarrolladoras que permiten que el estudiante gestione su conocimiento, su propio conocimiento, a partir de la orientación de los docentes, donde en el aula entonces dejamos de jugar los roles tradicionales de un maestro dando el conocimiento y un estudiante escuchando y repitiendo, y a veces repitiendo mal, porque lo hemos llevado a veces a una expresión del papagayo repitiendo sin pensar. Y yo creo que ahora aquí ponemos al estudiante y al profesor tanto como sujetos y como objetos del proceso, y vamos construyendo con participación ese conocimiento. Es un proceso complejo, es necesario, pero es un proceso complejo. No lo podemos hacer en todas las escuelas a la vez, porque todo el claustro no estaba preparado, pero quisiera ver tus puntos de vista sobre este importante tema. En este sentido, nosotros estamos aplicando más o menos una dinámica de gestión similar a lo demás. Efectivamente, no puede ser en todos los lugares a la vez ni con la misma. Tenemos ya un soporte que es muy bueno, que es que el propio tercer perfeccionamiento acoge estas metodologías como un importante asunto en el método. Incluso por eso los libros tienen también otra concepción. Y es algo que está en la tradición pedagógica cubana, pero trasladarnos incluso a las manifestaciones más revolucionarias de esa didáctica, donde hablemos, por ejemplo, de introducir el aprendizaje como investigación dirigida, donde el profesor actúa como investigador experto y los muchachos como investigadores noveles, entonces todo el acto de aprender se convierte en un descubrimiento, y algo que a lo mejor el profesor diría, para que alguien lo aprenda y lo repita, saldrían ellos como investigadores a entrevistarlo, a preguntarlo. Es algo que está en el conocimiento, ellos no van a generar un conocimiento, pero van a estar actuando y aplicando hipótesis, generan hipótesis, procesan datos, los ponemos en las mismas condiciones en que los científicos han llegado y entonces, a elaborar puede ser cualquier cosa. Eso puede ser incluso en primaria. A veces no es lo mismo decirle al niño algún asunto de la historia local o algún asunto de las ciencias naturales que decirle, bueno, va a comenzar una investigación, les propongo que proponen, se elabora una hipótesis, se sale a buscar datos y después la gente viene a devolver información, y pueden devolver información desde un artículo, aunque no sea el artículo científico que van a publicar después en la web de la ciencia, pero es un artículo con sus características. Pueden trabajar proyectos que integren los contenidos de varias asignaturas. Es decir, también en las universidades se ha llamado, hay una tendencia de aula invertida. A nosotros no nos gusta tanto, porque para mí ese es el aula que debería ser, pero era un poco para reforzar que es invertida de lo que tradicionalmente está, y es imprescindible transitar allí, porque realmente en la contemporaneidad y el futuro va a ser así, el cúmulo de conocimiento que se va a tener un graduado, si antes se desactualizaba, quizás en un periodo de años, ahora mismo usted egresa y ya de pronto no puede, tiene que actualizarse. Entonces, para la búsqueda de información y para construir conocimientos es que hay que generar competencias en las personas. Entonces, por allí hay toda una motivación muy grande. Usted decía ahorita que son cosas que hemos compartido. Yo he disfrutado mucho ahora en el recorrido ver cómo la gente va trasladando a su discurso, a sus deseos, a sus aspiraciones, a sus experiencias más concretas estas cosas. Y estas incluso que son tan retadoras, a las que hemos aspirado de alguna manera en otro momento, pero que ahora queremos que tenga una evaluación, incluso lo que está pasando con eso, tiene a todo el mundo con propuestas diferentes. Entonces nadie quiere quedarse detrás tampoco, porque hemos dicho, por ejemplo, nosotros tenemos territorios, presidente, que a pesar de la situación que tenemos con la cobertura, tienen prácticamente la cobertura de un 100%. Y dijimos, bueno, los muchachos que egresan de las escuelas pedagógicas, pues se van a la licenciatura en esas universidades, ya no hay por qué esperar a prepararlos en ese mismo modelo, quizás ya los preparamos para que puedan enfrentarse entonces como licenciados en matemática para preuniversitarios, y allí se pueden introducir con más rapidez estas cosas porque hay claustros sólidos, formados. Es decir, hay toda una cantidad de decisiones tomándose alrededor de eso, que también al menos a mí me tiene muy motivada, porque es el único modo en que podemos ir a esta transformación. Claro, eso es gradual, en unos lugares donde hay un claustro experto y estable va a suceder primero. Tenemos algunas dificultades que ahora hemos dejado muchas ideas también de implementación de la 10 con los metodólogos, que es una figura muy importante del sistema educativo cubano que puede atender esa diversidad que hay en la escuela. Y bueno, yo creo que hay muchas motivaciones, porque la concepción de maestro investigador en Cuba ya lleva varios planes de estudio, pero siempre es más complejo porque se dedica mucho tiempo a la función docente, y entonces ir introduciendo esas cosas, y yo realmente estoy muy motivada con esa transformación que debe tener lugar gradualmente, como decimos. Esa motivación va a crecer mucho a la misma medida que vayamos teniendo resultados. Voy a leer algunos estados de opinión y comentar. Bueno, yo creo que hay un grupo de criterios positivos que destacan también la manera en que el pueblo cubano y las familias sienten todo este esfuerzo educacional. Por ejemplo, se destaca la importancia de que todos los niños de Cuba tienen acceso a la educación. Se menciona que los padres cubanos se preocupan por el bienestar de sus hijos, incluso dispuestos a sacrificar lo necesario para asegurar que vayan bien preparados a la escuela. Y es verdad que esta es una dinámica que hay en la familia
cubana. Se hace referencia a la erradicación del analfabetismo en Cuba y a la formación de profesionales competentes. Se enfatiza la felicidad y la salud de los niños, lo que se interpreta como un reflejo de un sistema educativo que cuida a sus estudiantes. Se resalta un sentido de comunidad y de apoyo entre los cubanos, indicando que muchos se esfuerzan por el bienestar colectivo a pesar de las dificultades. Yo creo que una expresión de eso es los que han acudido al llamado que se ha hecho para donde haya existido un déficit de profesores, personas preparadas puedan ejercer como docentes. Se menciona que la educación en Cuba es gratuita y accesible, lo que es visto como un logro significativo en comparación con otros países. Y además se expresan buenos deseos para el nuevo año escolar, subrayando la importancia de esforzarse y de aprender y un aprecio notable hacia los docentes y el personal educativo, reconociendo su labor en la formación de los estudiantes. Y también hay criterios negativos. Lo que pasa es que hemos visto que en los criterios negativos, más que una crítica al curso, entonces se mezclan por la relación que tiene el curso con la cotidianidad de nuestras vidas, se mezclan insatisfacciones o criterios negativos o preocupaciones que tiene la población con la vida económica, con la complejidad de la vida económica y social, y entonces también lo reflejan cuando van a hablar de una cosa que es tan abarcadora, que es tan transversal en nuestra sociedad, como es el curso escolar. Y más que todo hay preocupaciones. Yo creo que uno de los objetivos que tenemos con este podcast es precisamente poder aclarar y esclarecer muchas de esas preocupaciones que se puedan tener. Hoy yo he sido una sesión de trabajo con compañeros del colectivo de trabajo de la presidencia, y algunos explicaban alguna anécdota en un lugar donde un niño todavía no conoce cuál es la opción que tiene para la continuidad de estudio. En otros casos, si le falta algún profesor o no, si se ha tomado una decisión. Y está también el tema de los uniformes, que hablaremos más adelante. Hay un tema sobre el que realmente no hemos visto, no hemos apreciado, por lo menos en lo que yo he revisado, opiniones negativas, pero sí preocupación, y es el rescate que estamos haciendo el concepto de vinculación del estudio y el trabajo, o más que todo, abarcándolo como una participación más intencionada de los estudiantes de la escuela en tareas sociales. Y creo que sería muy importante explicar cómo se hará, considerando además las actuales limitaciones que tenemos y también las demandas que hay en nuestra sociedad, ministra. Yo creo que es importante en este caso que no interpretemos que es, pues bueno, el principio del vínculo estudio-trabajo que aprendimos en la carrera, que era un principio martiano, que se implementa, por supuesto, en toda la revolución educacional que tiene lugar con el liderazgo también de Fidel. Pero es mucho más allá que hablar de, digamos, periodos de escuelas al campo, que una vez conocimos, o vínculo a la actividad agrícola. Estamos hablando de una concepción que ya existía. Nosotros desde el séptimo grado, por ejemplo, están incorporados los tiempos hasta para periodos concentrados, que es lo que está pasando ahora, y posiblemente haya también habido inquietudes al respecto, lógicas, yo creo, ¿no? Porque hace rato no lográbamos implementar los periodos concentrados, que son esos 15 días que hemos diseñado desde la secundaria básica. La gente está reduciendo el concepto que si hay escuela al campo, si no hay escuela al campo. Bueno, no se trata exactamente ni de la escuela al campo, ni que estemos solo asociándolo a la actividad agrícola. Es sencillamente un concepto necesario en la formación de la ciudadanía. Incluso es una tendencia de práctica en el mundo, no es de Cuba. Es decir, en el mundo se defiende, y en nuestro caso, incluso por las características de nuestro modelo, es participación social, es solución de problemáticas del entorno que la gente las tiene que conocer. Y bueno, ahora mismo los concentrados dijimos que aquellos gobiernos, porque esto lo negocia el sistema educativo con las necesidades también, las prioridades que tiene la sociedad. Y bueno, ha habido algunas prioridades asociadas, por supuesto, digamos, a la agricultura. En nuestro país yo creo que eso sería innegable, que allí haya salidas, pero tiene que ver con cualquiera de las problemáticas más importantes que tenga la comunidad. En las comunidades, es responsabilidad barrios, social. Lo que social se busca es, hemos apreciado imágenes muy bonitas también con los muchachos muy contentos haciendo actividades, es vínculo también con la actividad laboral de cualquier tipo, porque es también el respeto al trabajo que se aprende desde las primeras edades, a los trabajadores. Yo creo que hay que interpretarlo de ese modo, y que también a nosotros nos corresponde explicar mejor cuáles son las concepciones. Se ha empezado, por ejemplo, en la capital conozco que se comenzó como es tradición en Cuba de siempre, con grados que no sean los grados iniciales, es decir, octavo, en el caso
porque es el modo en que la mayoría de las instituciones lo está haciendo, pero no es únicamente así. Incluso donde no se pueden hacer de manera concentrada, también está la variante de que haya lo que antes llamábamos un trabajo socialmente útil, sistemático y que permita que eso siga pasando. Y cada escuela se adapta a sus condiciones. Y estamos defendiendo los concentrados porque son momentos entonces en que ellos se vinculan a cualquiera de las actividades de ese tipo y priorizan eso, pero ellos llevan sus cuadernos con apuntes de cuál era la problemática, qué importancia tiene hacerlo, en qué sentido se transforman o no. ¿Qué les aporta? Como en sentimientos de solidaridad, cómo planifican hacerlo. Y puede ser que todavía en esa implementación tengamos muchas cosas que corregir, como siempre pasa, el hecho educativo es muy complicado. Pero en general apreciamos que también ha sido muy bueno que muchas instituciones ya hayan podido hacerlo de esa manera, porque el curso pasado, por ejemplo, nos quedamos muy insatisfechos, porque a veces el vínculo era muy puntual, no se lograba, y a nosotros nos hace falta que estén en toda la diversidad de problemáticas que la sociedad tiene, porque además ese también es una forma de participación. Yo sí creo que hay que explicarlo mucho y hay que construirlo como está diseñado también el perfeccionamiento, es decir, se comparte con la familia, se decide también con los gobiernos y sus prioridades, y los muchachos tienen que sentir por qué van, a qué van. Y que sea aportador, que no sea que sea aportador, que no sea una movilización para decir nos hemos movilizado, sino que ellos realmente vean que eso tiene una importancia. Pero entre los hechos más importantes y trascendentes de este curso es obligado a hablar del tercer perfeccionamiento. Y dentro del tercer perfeccionamiento, algo que yo creo que han hablado poco, es la maravilla de los libros que van a llegar a manos de los estudiantes, que ya están llegando. Y Silvia tiene que ver mucho con ese perfeccionamiento, y yo creo que ella es una persona muy indicada para poder explicar todo esto. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministra. Para nosotros es un placer y también estamos disfrutando tanto el inicio de curso como la manera en que lo estamos haciendo. Nosotros estamos abordando el tercer perfeccionamiento desde estudios teóricos, desde la experimentación, desde un sistema de investigaciones que han permitido identificar la necesidad del mismo y que hemos tenido como antecedentes los dos perfeccionamientos anteriores. Sin duda, nosotros contar con investigadores y con docentes que participaron en los perfeccionamientos anteriores ha sido una fortaleza. Este tercer perfeccionamiento se caracteriza, entre otras cuestiones, como rasgos distintivos en el proceso de experimentación. Y aquí nosotros queríamos agradecer la oportunidad no de trabajar en un proceso de cambio, porque hacer un proceso de perfeccionamiento significa no solo cambiar libros, planes, programas, orientaciones metodológicas y cuadernos de trabajo, significa cambiar la concepción curricular. Y de eso se trata. Estamos hablando de un tercer perfeccionamiento que no se limita a cambiar, modificar, actualizar el componente curricular, que era muy importante. Estamos hablando de una concepción curricular que es muy amigable y encuentra bases teóricas y muchísimos vínculos con el modelo de gestión de gobierno basado en ciencia, tecnología e innovación, que usted defendió en condición de su grado de doctor en ciencias y que ya se está generalizando en nuestro país. Para nosotros ese modelo y el tercer perfeccionamiento, más que vínculos, son herramientas necesarias, indisolubles para que pueda transitar. ¿Por qué? En primer lugar, porque desde el perfeccionamiento se exigen cambios generales que pasan por la contextualización del fin y los objetivos, cambios generales que están en función de las concepciones de las diferentes asignaturas, disciplinas, pero también en las formas de trabajar. Y aquí me quiero detener. Nosotros podemos tener los mejores libros, planes, programas, orientaciones metodológicas, cuadernos de trabajo, que si nosotros no tenemos la escuela y funciona la escuela desde la construcción de un proyecto educativo institucional, desde ese modelo de dónde estamos y todos de conjunto, cómo vamos a construir, hacia dónde queremos llegar, cuáles son los métodos, las vías, las herramientas, y donde los materiales escolares se convierten en un elemento más, en un medio. Pero, en definitiva, el fin y los objetivos está precisamente en la integración coordinada de todo ese sistema de influencias. Estamos entonces hablando de un momento donde las instituciones educativas construyen su proyecto educativo institucional a partir de la identificación de un currículum general, obligatorio, común, que asegura la integralidad y unidad del sistema. ¿Qué objetivos y contenidos debe vencer un alumno según el grado, según el ciclo? Y en esa dirección nosotros hemos identificado y nos acompañó un proceso de experimentación que durante 3 cursos escolares en 58 instituciones educativas de 7 provincias, sin modificar los materiales curriculares, solo
modificando las maneras de trabajar, las maneras de organizar la escuela y la construcción y elaboración de los proyectos educativos institucionales con la participación de la familia, de los alumnos, de los directores, de los agentes comunitarios, se lograron evidentes cambios hacia la mejora. Y en paralelo, en este tiempo de experimentación, en estos 3 años, se constituyeron los grupos de trabajo intensivo, los colectivos de autores, que en nombre de todos ellos aprovecho para agradecer su acompañamiento y comentarles que hoy todos estamos disfrutando del segundo momento de llegada de los materiales. En esta dirección experimentamos planes, programas, orientaciones metodológicas y cuadernos de trabajo, extendiendo las formas de trabajo que ya habíamos hecho en 52 instituciones educativas y ahora lo extendimos en aquel momento a 157 instituciones. Imagínense que una escuela organizada de manera diferente, ya con las evidencias de cómo trabajarla y con la introducción de nuevos materiales, bueno, pues los resultados no solo fueron evidencias en función de determinados indicadores que se expresan en los resultados del perfeccionamiento, pero en función de los resultados de la calidad, sino también en indicadores que hablan a favor de los resultados de los exámenes de ingreso, de los índices de corte en los diferentes grupos que fueron experimentados, y ratificamos entonces la necesidad de seguir trabajando en el proceso de experimentación. Nosotros estos materiales curriculares tuvimos la oportunidad de experimentarlos y quizás en cuando menos condiciones teníamos, qué bien hicimos en experimentar. Porque esta experimentación estuvo acompañada de las consultas externas e internas. ¿Qué quiere decir que experimentamos? Que los pusimos primero con grupos de estudiantes para que ellos opinaran. Así fue. Nosotros estuvimos durante todo un curso en los 3 grupos de grados y años de vida experimentando los materiales que sometimos a criterios de los principales beneficiarios. Y esas son las llamadas consultas internas. ¿Quiénes fueron consultados? Los docentes, los directivos, las familias y los alumnos, los principales protagonistas. ¿Qué se les consultó? El nivel de satisfacción con la manera en que su escuela estaba organizada y el nivel de satisfacción con los nuevos contenidos. Vivimos momentos muy felices y momentos de contradicción, incluso usted hasta nos acompañó en algunos. Momentos de felicidad porque los niños nos sorprendieron cuando los docentes creían que niños de 3er grado, de 4º grado, era muy difícil impartir el Scratch Junior, o sea, nociones de programación. Sin embargo, los propios alumnos, los educandos, demostraron y se convirtieron en esa aula invertida, que no nos gusta el término, pero que en determinados momentos existió porque los propios alumnos le demostraron a sus docentes que lo que estábamos proponiendo no era imposible de alcanzar, al contrario. Esto con el tema de Mi Mundo Digital, como se le llama a la disciplina, pero no es en la única. Nosotros trabajamos con otros contenidos que en ocasiones los propios padres y en las escuelas de educación familiar, como parte de ese currículum institucional trabajábamos, que en ocasiones hacían resistencia por el volumen, por la profundidad de los contenidos. Sin embargo, los propios alumnos y el trabajo metodológico coordinado, el trabajo en red, nos permitió identificar y seguir trabajando y consolidando estos resultados. Nosotros también logramos esa linda sinergia con el colectivo de autores, pero también con los trabajadores de la editorial Pueblo y Educación y con nuestros queridos estudiantes del ISDI. Estudiantes que algunos... El Instituto Superior de Diseño Industrial. Estudiantes que algunos hoy ya son trabajadores de la editora, porque inicialmente en la editora hicimos un aula anexa, constituimos un aula anexa. Ya Ernesto, el vicedecano, en la mesa redonda hizo algunas explicaciones en este sentido. Pero esos estudiantes incluso hicieron sus tesis de grado, sus trabajos de diploma, a partir de la demostración de cómo desde una concepción de colección en los diferentes niveles educativos lograron ilustraciones más amenas, más lindas, más cerca de los alumnos, porque bueno, por supuesto los referentes son más cercanos por la edad, por las motivaciones. Códigos de colores. Y en este sentido lo que quiero destacar es lo que nosotros en función de lograr el libro que es el amigo que utiliza el alumno, pero que utiliza la familia, que utilizan otros, puede entonces convertirse en ese bien que queremos cuando todos escuchamos los criterios de aquellos que con muy buenas intenciones contribuyen a su enriquecimiento. Esa familia, ese colectivo entre autores, diseñadores, los propios trabajadores de la editora Pueblo y Educación, los editores, los correctores, fue genial. Nosotros queríamos
Enseña los libros. Queríamos mostrar algunas imágenes porque no es correcto hablar solo del libro. Para que un libro funcione después de haber organizado bien la escuela, el maestro requiere de un plan de estudio. Yo creo que este plan de estudio que responde a cada una de las educaciones también se refleja desde la sinergia, desde la coherencia entre todos los planes de estudio del sistema. Después del plan de estudio, el maestro rápidamente consulta su programa. Solo estoy presentando un ejemplo, el programa de lengua española de primer grado. Queremos compartir algunos libros, algunas características de los libros. Por ejemplo, hay algunos libros que se han convertido en libro cuaderno, como es el caso de inglés. ¿Qué significa libro cuaderno? Tenemos la lección y en el mismo libro se resuelven los ejercicios. Esta ha sido una discusión desde los diferentes investigadores de la lengua, no solo por el tipo de contenido, sino la manera de abordarlo. Nosotros, en el caso del estudio diagnóstico y del currículum actuante, en el caso del idioma inglés, y agradecemos mucho a la doctora Isora, al colectivo de profesores de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona, que desde el programa sectorial, a través de un proyecto de investigación y en su tesis de doctoral de segundo grado, demostró cómo es cierto que hay que seguir trabajando el enfoque gramatical, pero tan importante o más que el enfoque gramatical es el enfoque comunicativo. Y estos libros, estos contenidos están entonces abordados de manera que nuestros estudiantes no solo conozcan y puedan hacer análisis gramaticales, sino que tengan capacidades para comunicarse. Nosotros tenemos disciplinas que tienen libros por primera vez, y este es el caso del libro de educación plástica. Es primera vez que en cuarto grado esta disciplina cuenta con su libro de texto. Esto es un resultado también de investigación. Si estamos hablando de libros, no podemos obviar nuestro libro a leer. Nosotros estamos muy orgullosos de ser cubanos, pero mire, presidente, es bueno reiterarles que Cuba es el único país del mundo que en el mes de diciembre nuestros alumnos de primer grado saben leer y escribir, pero además escribir en letra cursiva. Hay, presidente, que a veces la doctora Silvia, que ha participado tanto, yo siempre le digo que ella no puede dejar de reforzar que el valor de los libros está también en ese enfoque didáctico que ella comentaba. Ha habido familias que lo que hay es que explicárselo, ¿no? Que dicen, bueno, tiene menos contenido que el anterior y el maestro está mandando a mi hijo a que busque el contenido en el libro viejo. Los que hemos sido maestros por muchos años sabemos que nos hemos adaptado a preparar la clase y allí está de manera más expedita, pero los libros no son superiores o inferiores por la cantidad de contenido que tienen, porque realmente están los esenciales básicos. Lo importante también es que aprendan a buscar información en otras fuentes. Y que aprendan a gestionar conocimiento, que se apoyen una bibliografía también complementaria. Tiene secciones, el libro. Ahora, ¿cuándo los libros empiezan a llegar a los estudiantes? Bueno, los libros, esa es otro asunto importante, porque hay papás que tienen sus niños en noveno grado y dicen, no me han llegado los libros. Los libros del primer grupo, como sabes, tuvieron el curso pasado. ¿Todos los grados están ya en perfeccionamiento? No, bueno, todos están en perfeccionamiento, presidente, pero no todos tienen los libros, porque el perfeccionamiento tiene también las formas de trabajo. Ahora, en el caso de los libros, el curso anterior logramos introducir la mayoría de los libros del primer grupo de grados. Ahora, para que eso fueran avanzando. Sí, ahora han llegado ya la mayoría de los grupos del segundo, de los grados del segundo grupo. Ahí es importante resaltar que en septiembre hay toda una sistematización que es así por diseño curricular. Llegaron 40 contenedores en agosto, después otros 100 también en agosto, más de 100, y ahora en septiembre llegarían los últimos. Y hemos ido situando en cada municipio, por ejemplo, los primeros 7 títulos ya están en toda La Habana y los demás están de camino a las demás regiones. Por lo tanto, los grados del segundo, los libros del segundo grupo de grados van a ir llegando y nosotros pensamos además que es tremendo que los hayamos podido tener tan rápido. Siempre es bueno explicar bien lo de los grupos de grado, porque también en el perfeccionamiento hay quien habla todavía de primer ciclo, segundo ciclo, porque estudió en la primaria de esa manera. Los libros que ya están son los libros pertenecientes a los grados iniciales de cada grupo, es decir, primer grado, cuarto grado, séptimo grado, décimo grado. Ahora están llegando los libros de segundo grado, quinto grado, octavo grado, onceno grado. O sea que ya los años que el año pasado tuvieron los libros apoyando el perfeccionamiento, cuando pasan a estos grados, tienen continuidad con eso. Y los libros que ellos usaron quedan entonces para los que llegan
a esos años. Y así vamos a ir avanzando gradualmente en todo el sistema de educación. Por eso no solo qué bonitos están los libros y disfrútalos, sino cuídalos. Cuídalos porque los compañeritos del grado anterior, bueno, pues vienen y van a utilizar. Y se haga alguna orientación. No hay problema con los forros. Porque la gente está diciendo que si no dejan forrar los libros, que si hay que forrarlos. No hay indicaciones de la ministra sobre los forros, solo estamos diciendo que se cuiden los maestros nuestros con esa buena voluntad de quererlos cuidar. Cada escuela busca también Han su dicho, manera. no se los lleven a la casa, no les pueden poner presillitas, tienen que ser con nylon para que se vean las imágenes, pero bueno, no hay receta, es una construcción también colectiva, familia, escuela y todo el mundo a cuidarlo. Lo importante es usarlos bien. Y cuidarlo. Y cuidarlo. Nosotros Silvita, en este tercer perfeccionamiento. Sobre tener en cuenta a los niños con... Sí, nosotros sobre que todo... un tratamiento diferenciado. Ay, presidente, usted como nos ha acompañado en cada momento sabe cuáles son las prioridades y como bien usted ya le está anunciando, esta es una prioridad. Nosotros contamos con las precisiones para la atención a los niños con necesidades educativas. Y este es el documento, este es el texto, este es el libro de cabecera de aquellos docentes que tienen en sus aulas niños con necesidades educativas especiales. Esta es la expresión de la inclusión, esta es la expresión del respeto a todos y es la expresión del privilegio de nacer en una sociedad donde todos somos atendidos. Creo que era muy importante hablar de este tema y yo creo que la población va a estar hoy más informada sobre todo el esfuerzo y sobre todo los objetivos que se están persiguiendo en este curso. Ministra, yo creo que hemos estado hablando de un grupo de aspectos muy importantes sobre los propósitos, los esfuerzos que se han hecho y los resultados que vamos a esperar de este curso. Pero creo que es muy importante esto llevarlo al escenario de los que están día a día haciendo realidad estos sueños. Yo creo que nadie mejor para hacerlo que un joven director de educación en un municipio tan complejo como Plaza de la Revolución en nuestra capital. Y aquí tenemos al profesor Yariel Rodríguez, miembro del colectivo de autores de los libros de matemáticas de cuarto, quinto y sexto grado de perfeccionamiento. Un joven que ha tenido una trayectoria, estudió, se formó como maestro en una escuela pedagógica, continuó los estudios superiores de licenciatura en curso por encuentro trabajando como maestro. Y ahí ha tenido un desarrollo profesional, un desarrollo también como cuadro de educación y con solo 28 años haciendo un doctorado en ciencias pedagógicas, está ocupando hoy la responsabilidad, la difícil responsabilidad de director municipal de educación en un municipio tan complejo como es el municipio Plaza de la Revolución en nuestra capital. Por lo tanto, yo quisiera que Yariel sobre todo nos explicara sus vivencias con relación al curso, sus vivencias, sus experiencias, sus preocupaciones, sus motivaciones, su empeño, su visión sobre todos estos temas que hemos abordado y yo creo que también él nos puede traer a este diálogo la riqueza de lo que hace día a día en el aula con sus estudiantes. Bueno, presidente, agradecer la oportunidad de participar en el espacio y bueno, que sea dedicado precisamente al curso escolar, a la educación tan importante y la importancia que tanto le da la dirección del país a la educación en Cuba. Bueno, nosotros iniciamos un curso escolar el pasado de septiembre, un curso muy retador. Nosotros siempre decimos que cada curso que inicia es más retador que el anterior. Un curso que, bueno, que inició, que se desarrolla ya actualmente bajo tensión, que bueno, nosotros siempre vamos al sacrificio, a la responsabilidad del educador y lo que debe hacer para lograr que cada aula, cada escuela abra las mañanas y reciba a nuestros educandos, ya que es algo que la familia siempre ve de una manera diferente. Y cuando el curso escolar inicia, cuando el curso escolar está en su desarrollo, la vida en el país se inicia de otra manera. Incluso en conversación con la ministra ya nos decía que tenía la experiencia de personas que decían que iniciaba la vida, iniciaba el año precisamente cuando iniciaba el curso escolar. Y esto un poco que evidencia la importancia que tiene para la población cubana el curso. Nosotros venimos trabajando con situaciones reales en la cobertura del personal docente, donde nosotros hoy implementamos y utilizamos un grupo de alternativas, que es lo que nos permite a nosotros que no se quede ninguna asignatura por dar, ni tengamos un aula sin un maestro frente a nuestros educandos. Por tanto, el completamiento de la cobertura es un reto al cual nosotros estamos bien enfocados. Y nosotros realizamos un trabajo duro donde participamos con las universidades, los Educandos por Amor,
donde vamos a la implementación de la resolución 10, que hoy nos permite utilizar un grupo de alternativas y, bueno, hacerle el pago a estos docentes. ¿Qué es la resolución 10? La resolución 10. La resolución 10 es una resolución que era un reclamo a nuestros maestros. Eso tenía como antecedente la resolución 249, que es la que norma el pago por sobrecarga docente, ya sea por programa, por grado y por la relación docente-niño. Y la resolución anterior tenía cuantías que se habían quedado en los salarios anteriores. Y bueno, nuestros maestros, aunque siempre lo hacen por sacrificio, siempre lo hacen por el sentido de pertenencia que tienen con nuestras aulas, cuando tú hoy le permites hacerle un pago mucho mayor por esa sobrecarga que tienen, evidentemente hoy el nivel de motivación es diferente. Y bueno, al esa resolución poderse aplicar a principios de este año, nos permite a nosotros, incluso nos permite utilizar otras alternativas que no estaban permitidas. Y reconoce ese esfuerzo adicional que hace un grupo de docentes. Exactamente, reconoce el esfuerzo de esos que están en las aulas haciendo el trabajo. Nosotros siempre decimos más abnegado, más sacrificado, pero más importante, que hay que estar en la tiza, estar con el borrador y estar directamente con el educando, con la familia, en cada uno de los momentos. Y bueno, la cobertura es algo que nosotros seguimos trabajando, y bueno, en la medida en que pase el curso, podemos ir completando paulatinamente. Y bueno, podíamos evaluar al inicio del curso. Nosotros evaluamos en Consejo de Dirección cómo ya teníamos un grupo de contratos. En estos 3 días ya habíamos contratado alrededor de 70 docentes de nueva incorporación en el territorio, en el municipio. Otra prioridad nuestra en cuanto a la cobertura, también estamos apostando mucho por la preparación del docente. Si nosotros vemos que todo esto que nosotros venimos pensando se pudiera implementar de una mejor manera si tuviéramos un personal mejor preparado. Entonces hoy nosotros también estamos apostando por la superación del personal. Estamos apostando porque todo el personal de la educación se supere, tanto el directivo, tanto el metodólogo, como el docente que está frente al aula, teniendo en cuenta sus necesidades, teniendo en cuenta sus motivaciones, teniendo en cuenta todas las particularidades que nosotros venimos identificando. Y más hoy, cuando la educación tiene retos en la implementación de los nuevos planes y programas, que bueno, ya ahorita se venía hablando de ello, y nosotros decíamos que exigíamos de docentes bien preparados para poder entender todo lo que en los libros, en los programas, las orientaciones metodológicas se viene diciendo. También tenemos, por ejemplo, los ejercicios de la evaluación de la calidad educativa que realizamos en los grados de tercer y sexto, que también es un reto para la educación y evalúa ante el mundo la calidad de la educación cubana. Y Cuba siempre es un referente, y bueno, en este curso escolar también tenemos esa prioridad. Y bueno, también cómo ver la responsabilidad de cada educación en la preparación para el ingreso. Es decir, no ver la preparación del ingreso en el 12 grado, sino en los 12 grados. Y ver la responsabilidad de cada educación para cuando ese estudiante concluya que esa educación sea un estudiante que por lo menos venza los objetivos que ahí están identificados, para que entonces la educación posterior pueda entonces fortalecer, profundizar y paulatinamente, a la medida que el estudiante va avanzando, va estando mejor preparado. Todo esto nosotros tenemos un sistema de trabajo que llega hasta el intercambio con los estudiantes. Nosotros recientemente, ya en este curso, intercambiamos con un grupo de estudiantes los preuniversitarios y veíamos cómo todas estas cuestiones que íbamos evaluando, cómo ellos las iban viendo. Y también participamos en la Escuela de Educación Familiar que siempre se hacen a inicio del curso escolar. Entonces, un reto hoy, y es una de las cuestiones que estamos implementando, es el trabajo socialmente útil, el trabajo social, la vinculación del estudio con el trabajo que nosotros estamos organizando. Y esto es un proceso que nosotros desde el mes de agosto venimos diseñando, de conjunto con los directores, porque cada escuela es diferente. Porque estamos realizando este trabajo con las potencialidades del Consejo Popular de la demarcación donde se encuentra la institución. Estamos evaluando los organopónicos que están cerca, estamos evaluando los huertos escolares de otras instituciones cerca de esa secundaria básica, cerca de ese preuniversitario, a ese centro politécnico, que también el estudiante puede ir allí. Y no solamente al huerto, al organopónico, a la tierra, sino también estamos evaluando la atención a barrios en transformación, a comunidades en situación de vulnerabilidad. Estamos vinculando un grupo de estudiantes, porque también tenemos estudiantes por situación de enfermedad, no pueden participar en una determinada actividad, pero bueno, lo asociamos a otra. Están trabajando en los centros de elaboración con nuestro personal de esos centros en la elaboración de los alimentos. Y más que el trabajo, nosotros estamos potenciando mucho, insistimos mucho en la salida curricular de esto. Así que no se quede esta etapa que estamos pactando en 15 días para estos estudiantes, que no se queden con lo que hicieron, sino que esto tenga un impacto para su futuro. Y incluso una de las preocupaciones que nos decía una joven de un preuniversitario era que, bueno, si ellos estaban estos 15 días en la escuela al campo, como ellos dicen, ¿qué pasaba entonces con las asignaturas?
Entonces, bueno, ahí fue donde nosotros pasamos la etapa de orientación, donde nosotros decimos que en la grada curricular se comprenden horas de actividad complementaria que son las que estamos utilizando en esto. Es decir, que para nada estas etapas que van a estar en estas actividades va a implicar afectación en las horas clases de los programas de las asignaturas. Para nada. Sino que con el docente, con la preparación y con lo que estamos diseñando de esta manera va a permitir que no se afecten las horas clases. Otra de las cuestiones que nosotros venimos trabajando es en lo que tiene que ver con la categorización docente profesional. Es decir, hoy nosotros hay un proceso que realizamos en nuestras instituciones, que es la categorización de los docentes en especialista principal y en experto. Algo que hace muchos años no se hacía y bueno, ahora lo estamos haciendo, también significa un pago para nuestros maestros. Incluso teníamos vivencias de estudiantes, talentos, ganadores de Olimpiadas Internacionales que participaban de conjunto con nuestros profesores en estos procesos. Y bueno, el tercer perfeccionamiento, la implementación de las formas de trabajo, de los planes y programas, de los textos, también viene siendo una de las cuestiones que nosotros venimos dedicándole mucho pensamiento para nosotros generalizarlo con la calidad en que requiere y que darle la importancia a este proceso para poder implementarlo de manera paulatina como se vino pensando desde un primer momento y no de una manera acelerada y que se pueda ir cumpliendo a partir de cómo se fue diseñando. Oye, cuando uno te oye a ti hablar con esa pasión y esa responsabilidad, con esa madurez, con solo 28 años, yo creo que Naima, la ministra, que se formó en una universidad pedagógica, que fue rectora posteriormente de una universidad pedagógica, Liz, mi compañera, que también se graduó de una universidad pedagógica, Silvia, otras personas que están aquí, sentimos un tremendo orgullo de esos jóvenes como tú, que han encontrado su proyecto de vida en Cuba, abrazando esa profesión tan bella que es la de educador, y que tú lo sientas con esa vehemencia, con esa pasión, y hablas como todo un experto, y te deseamos muchos éxitos en tu labor de dirección. Pero dime, ¿qué ambiente tú aprecias en los muchachos, en los estudiantes, ahora en estos primeros días que han transitado del curso? Sí hay un nivel de motivación, primeramente a nuestros trabajadores. Se evidencia hoy nuestros docentes desde la semana última de agosto, que es la semana de preparación del curso, nosotros realizamos incluso festivales, concursos, declarando el barrio listo, la escuela lista, la institución lista, el desarrollo de cambios de labor los viernes, donde nosotros veíamos cómo la familia cada vez se vincula más con la institución para el logro de estos procesos. Nuestros estudiantes también, nosotros esta vez incluso en vez de hacer actos de inicio de curso, hicimos fiestas de inicio de curso escolar. Porque además una fiesta de los cubanos... sea una fiesta, que la escuela sea un lugar de motivación. Familia, exacto, es una fiesta de los cubanos, incluso la concepción de esa fiesta fue diferente a lo que tradicionalmente se hacía. Es decir, precisamente viendo cómo crear una escuela. Nosotros tenemos la prioridad y el pensamiento de hacer escuelas sugerentes, escuelas donde el estudiante le gusta estar, donde el estudiante no quiera irse, y donde la escuela sea una escuela abierta al barrio, abierta a la comunidad, abierta a la familia, donde la familia, donde los estudiantes vean esa escuela como ese patrón, donde ese lugar sagrado, ese lugar bonito, donde ellos van a aprender, donde van a participar. También hemos ido identificando los centros padrinos. Nosotros estamos logrando, incluso nosotros tenemos una experiencia con un círculo infantil en Plaza de la Revolución, Círculo Rosa Luxemburgo, donde la Unión de Industrias Militares fue con la intención de hacer una casita infantil. Y nosotros se nos van a acercar alrededor de 8 organismos, 8 empresas, hacer casita infantil en Plaza de la Revolución. Y nosotros defendemos la idea de, en vez de construir casitas infantiles, entregarle el círculo infantil al organismo. Y tuvimos la experiencia con la Unión de Industrias Militares. También fue junto a nosotros el Ministerio de Comercio Exterior, fue con nosotros ETEXA, fue con nosotros un grupo de unidades militares que están ubicadas, y la esencia es que nosotros le entregamos ese círculo a esa entidad y la padrinan en la reparación del centro, la padrinan en la estimulación al personal docente, y nosotros a partir de un convenio, todo bien diseñado, nosotros le entregamos un grupo incluso de capacidades a esos organismos, y entonces en vez de pensar en una casita infantil, es decir, vamos a ese círculo infantil que está en la comunidad, que está cerca, que están todos los niños del barrio y se van a beneficiar más con la idea. Pero bueno, ha sido un inicio de curso diferente, donde nosotros tenemos muchas motivaciones porque pensamos que ya, incluso con la implementación del segundo grupo de planes y programas, que es algo que los estudiantes defienden mucho, sus nuevos textos, los maestros, sus nuevos libros, ya eso tiene una motivación bien grande. Y la familia siempre apoyando. Vemos cómo la familia siempre se acerca antes de tiempo a la familia, a la escuela, a ver cuál va a ser el maestro, cuál va a ser el aula, en qué hace falta apoyar, en qué hace falta adornar.
y nosotros tenemos un llamado a hacer cosas diferentes, a convertir la excepción en regla, es decir, hacer todo aquello que nosotros hacemos de manera excepcional. Que tiene buenas prácticas, que muestra un ejemplo. Incluso estudiar cosas que hemos hecho en otros cursos que nos han salido muy bien y nos han dado buenos resultados, a nosotros recuperarla e implementarla. Y eso es algo en que la dirección provincial, el ministerio, las autoridades del gobierno, que siempre tenemos un acompañamiento en todos los sentidos, nos han venido soltando. Y bueno, lo que nosotros estamos enfocados, estamos dirigiendo nuestras miradas y todo nuestro esfuerzo. Hoy la comunidad educativa, hoy los docentes, los trabajadores de la educación están comprometidos con lograr un curso superior en calidad de los resultados, en cuanto a calidad en los servicios que le brindamos a la familia, porque somos un sector que brindamos servicios a la familia cubana, y por supuesto todas esas opiniones que a veces nos llegan de manera negativa, nosotros atenderla con toda la claridad, con toda la transparencia. Incluso nosotros a la familia le decíamos que nosotros iniciábamos un curso con muchas limitaciones, y para cada problema la educación encontró una alternativa. Es decir, para cada situación que teníamos, cuál era la alternativa más adecuada a implementar, pero nunca con la idea de dejar de brindar servicio, de dejar de dar una clase, una asignatura, que eso nunca es el pensamiento de nosotros. A lo contrario, nosotros estamos enfocados en lograr nuestros propósitos, nuestras metas. Hay un tema sobre el cual pido actualización, se ha hablado mucho estos días, pero sigue siendo el tema tal vez más polémico: la entrega de uniformes y materiales a los estudiantes y profesores. Es cierto que ha habido polémica alrededor de eso porque ha implicado un esfuerzo de muchas tensiones en esta ocasión. Nosotros incluso explicábamos que a diferencia de incluso el propio curso que acaba de concluir, por las entradas del tejido, por la manera en que tuvimos que priorizar, levantar los inventarios que existían en el comercio y que solo la industria complementara para la primera etapa lo que faltaba, pues hizo que algunos mecanismos de gestión no tuvieran quizás la exactitud, la urgencia, y por lo tanto, aunque la venta empezó el 1 de agosto, de la prioridad, como decimos, la prioridad es para los grados de preescolar, quinto, séptimo, primer año de escuelas pedagógicas, no fue posible que todas las prendas se iniciaran su venta en ese momento. Ahora tenemos más complicadas, sobre todo las provincias de Guantánamo, Matanzas, Las Tunas, porque la producción ha ido llegando, digamos, en el último momento, y la propia red de comercio entonces para hacerla llegar ha tenido algunas dificultades, pero estamos evaluando diariamente qué pasa. Nosotros pedimos incluso que nuestros maestros hicieran ese despliegue de atención diversa, porque ya vimos que era posible que el día 2 de septiembre no íbamos a haber podido ejecutar todo ese proceso de producción y venta para toda la prioridad. Y entonces cada maestro fue evaluando con la familia, en la medida de las posibilidades. Tenemos que decir también que casi ningún niño asistió a la escuela sin el uniforme, incluso en algunos casos que no pudimos dar la segunda prenda del año pasado porque vienen las abuelitas. Ahí funciona la solidaridad también, ahí dejamos, entre cubanos, y unos ayudan a nosotros. Dejamos el diseño anterior que todavía se utilice, y eso es algo que incluso cuando estábamos en La Habana y el director en particular explicaba, es de las cosas muy bonitas también que hacen que trabajemos porque la escuela sea lo más, donde esté la mayor equidad posible, donde todos sean lo más iguales posible. Yo pienso que las provincias que se han retrasado un poco, porque les han llegado también más tarde las prendas, tienen un compromiso incluso de que ya cierre del 30 de septiembre casi todo va a estar al menos de esa primera prioridad, y se va a seguir elaborando uniformes y se van a seguir vendiendo para lo que ya no era la primera prioridad, es decir, para la continuidad, porque también un solo uniforme en la mayoría de los casos de los que inician y otros que no pudimos completar el año pasado ha hecho que eso nos puede estar sucediendo. Y estamos defendiendo también que haya mucha austeridad en el vestir para la escuela. Y eso forma parte también, por ejemplo, en el municipio del cual se hablaba, el director nos decía, mi municipio es muy diverso, tiene características muy diferentes, ¿no?, en esa red escolar que es de las más grandes del país. Y entonces estamos diciendo que hay que insistir también para que el modelo que defendemos para asistir a la escuela en aquellos casos puntuales que no tengan el uniforme sea de comodidad para aprender. Incluso poníamos ejemplos de las cosas que hemos aprendido también de nuestra pedagogía y de las fuerzas telúricas de Raúl Ferrer, que se aprendía más por la planta de los pies, ¿no?, y que eso se insiste en eso, en qué modelo queremos. Y bueno, lamentamos muchísimo que no en todos los casos fue posible, pero el esfuerzo ha sido muy grande también y se va a continuar la venta. Pudimos poner las 2 libretas, los lápices, los compromisos iniciales, las 2 libretas de los profesores y la norma ajustada de los niños. Y es muy importante que sepamos que continúa la adquisición de libretas, que continúa la producción por la industria y que entre las que van a estar llegando en los meses de septiembre, octubre, noviembre,
a partir de la importación y la producción que va a continuar la industria, nosotros vamos incluso a poder asumir un segundo semestre en condiciones muy favorables, incluso libretas con una calidad, yo diría, superior a las que hemos podido situar ahora. Y bueno, para cada una de estas cosas, lo importante es que hemos encontrado algunas variantes. El papel para los profesores, a los que sí le hemos tenido que pedir una comprensión extraordinaria, porque hemos podido darle menos a ellos. Pero bueno, los maestros siempre entendemos que primero están nuestros estudiantes, pero van a llegar también las hojas para los docentes que no pudimos ponerlas en sus manos. Y bueno, ahí se avanza. Todos los días se mueven los números, presidente. Todos los días hay un compromiso. Todos los días los gobernadores, las autoridades políticas de los territorios nos dicen, llegaron otras prendas, llegó la blusa, llegó el short, llegó. Y yo creo que, bueno, al menos ha habido una primera llegada en la que, por lo que hemos evaluado en la retroalimentación, la mayoría ha podido ir con sus uniformes por las distintas vías, incluyendo la gerencia. Yo quería enfatizar una idea que planteamos en el último chequeo que hicimos de preparación de inicio de curso la semana anterior, y es precisamente eso, que va a haber una continuidad en todos los organismos que aseguran elementos, insumos para el curso escolar, para seguir avanzando, incluso ya no solo para sino desde ahora estar preparando el próximo curso. Y creo que con relación a lo del uniforme también hay que estar atentos a estados de opinión de la población que dicen que por qué todo se vende en una sola tienda. Hay lugares donde han habilitado una sola tienda para todas las enseñanzas. Esas son sabidurías de nuestro pueblo que también hay que tomar en cuenta porque nos ayudan a mejorar y perfeccionar esos procesos. Bueno, ministra Naima, Silvia y Ariel, yo creo que con las explicaciones que ustedes nos han dado de manera muy concreta, muy abarcadora, hay que decir que es indudable que tenemos la convicción de que a pesar de la estrategia imperial, de los efectos del bloqueo, de la asfixia económica, de la necesaria recuperación que sabemos que tener ante el deterioro que han tenido algunas de nuestras infraestructuras educacionales, del despiadado ataque que hay al sector de la educación como conquista de la revolución, con toda una intoxicación mediática que trata constantemente de desprestigiar, de socavar los esfuerzos que se hacen en la calidad de nuestra educación. Hemos iniciado un nuevo curso escolar inclusivo, que es una expresión de la vocación por la justicia social del proceso de construcción socialista en la revolución. Y creo que aquí ha quedado muy claro con lo que ustedes han explicado, con los argumentos que han compartido con todos nosotros, que desde el presente curso estamos trabajando en muchos temas y en muchos propósitos. La formación integral de los estudiantes y que logremos ese concepto que Fidel desarrolló como parte de la batalla de ideas, que es que las personas en nuestra sociedad se distingan por su cultura integral, por su conocimiento y no por sus posesiones, por la decencia, por la manera en que aportan a la sociedad basada en esa cultura y en ese conocimiento. Propiciando que los estudiantes aprendan, que aprendiendo demuestren lo que pueden aportar, lo que pueden dar, y evitando en todo lo posible actitudes y comportamientos que muchas veces están relacionadas con antivalores, con prejuicios, con conductas individualistas y egoístas que también desde la escuela tenemos que combatir y ofertar un proceso educativo emancipador que nos ayude también a mejorar como ciudadanos y como parte de una sociedad donde lo fundamental es el hombre. Como sociedad, apoyados con la escuela, en este curso debemos recuperar hábitos de cortesía que hemos perdido, que se han dañado, porque no hay nada más ajeno a la revolución que la mala educación, que la pérdida de valores que lastra desde nuestras relaciones personales en la colectividad en todos los ámbitos de la vida. Y que es la primera causa muchas veces de malestar, de ese malestar que nos causamos unos a otros en la cotidianidad cuando no somos capaces de poner el interés colectivo por encima del interés personal y que además se compartan, se conjuguen, se complementen tanto el interés colectivo como el interés individual. Es un curso en que vamos a provocar y promover la innovación y el conocimiento como una palanca de uno de los únicos recursos que no nos pueden bloquear, que es la inteligencia enriquecida por el estudio, la superación y los procesos de nuestra educación. Tener presentes también y defender como un concepto en el curso, en los contenidos escolares, la vinculación de la universalidad y la identidad en los conocimientos que resultan insuperables en la cultura cubana, uno alimentando a la otra y ambas tributando a la conformación de esa originalidad que nos distingue, una originalidad que es pieza clave
en la historia de nuestro pueblo, que está en la base también de nuestra resistencia. Y por eso, cuando hablabas del programa de colonización cultural y de nuestra visión con un programa contra la colonización cultural, ahí es donde nosotros encontramos estas razones por qué el imperio le confiere tanta importancia a la guerra cultural, al asedio, al acoso, al permanente interés por robarnos artistas, intelectuales, deportistas, médicos, científicos, en fin, personalidades con reconocimiento social que se formaron en nuestras aulas, que son parte del desarrollo educacional del país. Y es un curso en que tenemos que apelar de una manera consciente a las armas fundamentales del arsenal político y pedagógico de Fidel. Fidel defendía que educar al pueblo, que había que educar al pueblo, que había que fomentar una conciencia crítica como parte de ese proceso educacional, un pensamiento crítico que permitía a cada uno garantizar un discernimiento culto de lo que vale y lo que no. Y yo creo que nuestros maestros, nuestros docentes, nuestros profesores tienen la capacidad y la posibilidad de estimular desde el conocimiento, la sensibilidad artística, el desarrollo de una cultura del debate desde las edades escolares tempranas, mediante actividades como las que explicaba Ariel, extracurriculares vinculadas a las curriculares, que sean altamente creativas, que promuevan la participación en concursos, publicaciones digitales, encuentros de opinión, festivales culturales y deportivos en la escuela, homenaje a grandes figuras, la recreación de nuestra historia. Y ahí es como se ratifica la concepción humanista de la educación a partir de las ideas de Martí, cuando dijo que ser culto es el único modo de ser libre y que al venir a la tierra todo hombre tiene el derecho a que se le eduque y después en pago debe contribuir a la educación de los demás. Y eso ya Ariel lo está haciendo. Y Fidel también nos señalaba que sin educación no hay revolución, porque la revolución es hija de las ideas y de la cultura. Y Fidel siempre concibió la educación como uno de los ejes fundamentales de la estrategia orientada a la conquista de la soberanía, la justicia social y la necesaria lucha contra el subdesarrollo. Ahí están nuestras claves, ahí están nuestras esencias, y para materializarlas, para concretarlas, para desarrollarlas, ya estamos en curso escolar. Gracias a todos por su atención, por su participación, y estaremos próximamente en otro podcast desde la Presidencia.